Entonces, estamos iniciando nuestra grabación de hoy, 7 de marzo, ya en jornada de tarde, para revisar la segunda parte de lo que tiene que ver con los ajustes de evaluación. Estuvimos, maestro, en la mañana revisando varios puntos que tienen que ver con las evaluaciones propiamente tal y la gestión a través del libro de calificaciones, con los nuevos intentos, con lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con el cambio y ajuste de evaluaciones. Y esta tarde lo que vamos a ver principalmente tiene que ver con excepciones y con habilitar intentos de estudiantes. Algo de esto lo revisamos en la sesión de la mañana, pero para poder cerrar lo que vamos a revisar hoy día, la idea de esta tarde es principalmente poder revisar dentro de la gestión de las evaluaciones lo que son las excepciones. Las excepciones son distintas como concepto dentro del aula a lo que es dar un nuevo intento propiamente tal o cambiar las fechas. Tiene que ver en el fondo con estas como aperturas o permisos, ¿no es cierto?, que vamos a generar a nuestros estudiantes, que se estipulan solo para los cuestionarios o las pruebas de alternativa y las actividades que son los trabajos de desarrollo. Y dentro de esto contamos con básicamente tres tipos de excepciones. La excepción por fecha, en que nosotros le vamos a dar a todo el curso una fecha de vencimiento, por ejemplo, pero a un estudiante le podemos dar, tal como vemos en la mañana, una fecha distinta al resto del curso para una actividad en particular o una excepción de fecha para todas las evaluaciones del curso. Esto se hace en espacios distintos del aula virtual. También tenemos la excepción de intentos, parte de esto lo vimos de alguna manera en la mañana en relación con dar intentos a todo el curso o a algún estudiante en particular, y la excepción de mostrar, que en el fondo es desde cuándo un estudiante en particular puede ver una evaluación. Por ejemplo, usted publica una evaluación y para todo el curso la evaluación está disponible a partir de mañana, por ejemplo. Pero si un estudiante le escribe y le dice, profesor, es que yo viajo, etcétera, usted podría dejar una excepción para ese estudiante de tal forma que el estudiante pueda ver la evaluación el día antes, solo ese estudiante. Entonces, dentro de esto, ¿qué es importante reconocer cuando hablamos de las excepciones? Primero que todo, tenemos al interior de cada módulo y cada actividad que se visualiza, tal como lo hemos ido viendo desde el inicio de nuestras inducciones, el espacio de la visibilidad. Siempre la idea es que en la medida que dice visible para los estudiantes, el estudiante va a poder entrar, ingresar, mirar, ¿cierto? Podemos dejarlo oculto para los estudiantes y eso queda para todos por igual, o establecer lo que vamos a ver hoy día, las condiciones de publicación. Estas condiciones de publicación tienen que ver también con esas excepciones, ya sea por tiempo, ya sea por fecha, ya sea básicamente desde la necesidad que tengamos con los estudiantes en general. Cuando hacemos un cambio por condiciones de publicación desde la actividad propiamente tal, esto es para todo el curso, para todos los estudiantes de la asignatura. Sin embargo, desde el libro de calificaciones, cuando nosotros vamos a la vista, ¿no es cierto?, de los estudiantes, junto al nombre de cada estudiante, si esto lo quiero hacer en forma individual, desde los tres puntitos que están hacia el costado derecho de la pantalla, junto al nombre del estudiante, podemos activar excepciones, ¿ya? Y lo otro que vamos a ver hoy día, por eso le decía, esta sesión es bastante más cortita, es eliminar los intentos de los estudiantes, que en parte también lo adelantamos un poco en la mañana, pero también cómo implica eliminar estos envíos y en el fondo cómo lo vamos a revisar directamente en el campus. Entonces, vamos a ir a verlo directamente al campus virtual. Nuevamente les recuerdo, maestros, porque veo que han llegado nuevos maestros. Maestro profesor Víctor, qué bueno verlo por aquí. Espero también que haya tenido un buen mediodía, incluyendo almuerzo. Así es que... Disculpa, estoy en mi último día de vacaciones, así que estaba relajado. De mañana pero claro, ahí nos está sacando pica, maestro el Víctor, último con día, el nadie se día. enoja. Eso. Exacto, nadie se enoja, así que disfrútelo mucho y disfrútelo bastante, ¿no es cierto? Así que con todo,
ahora para entrar con toda la energía. Bien, entonces, como les comentaba, voy a compartir ahora mi pantalla nuevamente para poder mostrarles la sala. Un momentito, estoy compartiendo mi pantalla, haciendo clic con lo que vimos ayer en sala de clases online. Entonces, comparto mi pantalla completa y me voy a mostrarles directamente el aula virtual en la que estamos trabajando. Cuando nosotros hablamos de las excepciones, yo les comentaba que una excepción es un permiso que le podemos dar a los estudiantes, ¿no es cierto?, en forma general al interior del curso. Supongamos, hoy en día con toda la neurodivergencia que tenemos con nuestros estudiantes, probablemente recibamos algún... ¿Me confirman que están viendo la pantalla aquí? Sí. Sí, se ve. Perfecto, ya. Entonces, probablemente tengamos algún estudiante que nos presente algún certificado que requiere más tiempo en sus evaluaciones, por ejemplo, o que requiere más tiempo para lectura. Y en esos casos en particular, lo que corresponde es ir a nuestra lista en detalles y acciones. Aquí es una primera parte desde donde entramos a las excepciones. Y de esta lista se despliega el listado, valga la redundancia, de nuestros estudiantes. Entonces, supongamos que vamos a darle a Cristian, ¿no es cierto? O vamos a trabajar con este propio estudiante. Con el estudiante Marcela, ¿no es cierto? Nos vamos a venir a los 3 puntitos y vamos a ir a excepciones. Al actuar desde la lista, recuerden, siempre va a ser para todas las evaluaciones de la asignatura, ¿ya? Por lo tanto, ese estudiante no, lo vamos a hacer con el otro estudiante porque con Marcela vamos a trabajar las excepciones más individuales. Este estudiante en particular, cualquiera sea, no, va a ser la misma vista, nosotros vamos a poderle dar excepción, por ejemplo, sobre la fecha de entrega. ¿Qué significa esto? Que si una evaluación termina hoy, el estudiante Cristian, en este caso, va a poder entregar su evaluación con fecha posterior. No necesito ponerle una fecha tope. Simplemente a él le va a parecer que tiene más tiempo para entregar su evaluación. Independiente que la configuración de la evaluación diga no pueden entregar entregas atrasadas. Este estudiante que tiene una excepción sobre fecha de entrega va a poder entregar una semana después, 2 semanas después, 3 semanas después, etc. No necesito ni siquiera ponerle un tema de tiempo, ¿ya? Si yo le doy clic a guardar, automáticamente la plataforma lo registra como un estudiante con excepción, con esta banderita en lila, y además dice que tiene una excepción sobre fecha de entrega. Es decir, a este estudiante nunca le va a aparecer el 1, por ejemplo, cuando se haya cerrado una evaluación como un cuestionario, ¿ya? Y, por cierto, si este estudiante pertenece a un grupo, todo el grupo tiene excepción sobre la fecha de entrega. Entonces, además, tiene como una estrellita que arrastra de alguna manera a sus compañeros de grupo, ¿ya? También podemos hacer una excepción sobre el límite de tiempo. Por ejemplo, en aquellas evaluaciones que tienen tiempo o cronómetro, ¿cierto? Entonces nosotros podemos darle un tiempo ilimitado simplemente haciendo clic en el botón o darle a él un 20% más de tiempo. Por ejemplo, si tiene, la evaluación tiene 100 minutos para ser respondida, ¿no es cierto? El estudiante va a tener 120 minutos para responder su evaluación. Entonces va a tener un delta más en todas las evaluaciones que sean cronometradas, todas, sean cuestionarios, sean foros, sean actividades grupales, entre todos, ¿ya? Y le damos clic a guardar, agregamos esta excepción y queda nuevamente este estudiante con excepción sobre las fechas de entrega y sobre los tiempos adicionales. Maestro Joaquín, cuénteme. Sí, con respecto a las excepciones, toda excepción tiene que estar justificada, ya sea, por ejemplo, una excepción por algún tema médico, tiene que tener su certificado, pero a mí me llama la atención cuando si es que algún alumno dice, sabe, profesor, tengo que viajar. Puede ser por diferentes motivos, pero me imagino yo que ese motivo debe estar justificado. Claro, finalmente todo ese tipo de
resoluciones van a pasar primero por el criterio del docente. O sea, la justificación de dar más plazo, también eso está en los protocolos y en los reglamentos. Si un estudiante no rinde una evaluación, tiene que avisar con 48 horas posteriores a la no rendición y enviar un certificado, por ejemplo. Ahora, si un estudiante me avisa una semana antes, profesor, sabe que yo tengo que viajar, la otra semana no voy a poder estar en línea justo en la hora en que usted está abriendo la evaluación, y envía, por ejemplo, la evidencia de los pasajes o de etcétera, es criterio también suyo si es que le damos una excepción. Y en ese caso, por ejemplo, en ese caso particular, no es que necesite siempre una excepción, por lo tanto, no vamos a trabajar desde la lista, sino que nos vamos a ir directamente a la evaluación para que ese estudiante en esa evaluación tenga una apertura antes o más tiempo para responder o que pueda visualizarla, ¿no es cierto?, en otra instancia. No sé, maestro Joaquín, si con eso respondo la pregunta. Sí, o sea, igual hay un primer criterio por parte del docente. La, Sí, la consulta también es si que esta plataforma permite, por ejemplo, en caso de que sea alguna evaluación o un trabajo, bueno, más evaluación, hacer uso del el banco de preguntas alternativo o los que no se han preguntado. ¿Por qué? Porque, o sea, cara vemos, corazones no sabemos, en el fondo, en el sentido de que el alumno puede tener muchas justificaciones, pero siempre queda la posibilidad de la duda. Entonces, para no dar tiempo a que sepa las preguntas, etcétera, etcétera, buscar alguna, no sé si la plataforma permite cambiar la prueba, por ejemplo, como una segunda opción, como para que haga una selección aleatoria nuevamente de las preguntas y presentar esa segunda prueba a ese alumno. exacto. Es una muy buena pregunta, maestro. Y al igual como lo revisamos en la mañana, siempre, por ejemplo, un examen, en este caso, los que están como exámenes o quiz, recordemos que se corresponden con el icono de cuadritos y líneas, que son las de alternativa, se alimentan de lo que llamamos el banco de preguntas. Y todos nuestros bancos de preguntas van a estar cargados desde detalles y acciones al final. Y lo que más que crear una nueva evaluación, a menos que usted, por ejemplo, supongamos que tengo la evaluación de la unidad 1, que tiene 10 preguntas, y hay otra evaluación aquí de unidad 1 que tiene otras 10 preguntas, yo podría, o creo dos bancos de preguntas, uno para el oficial y otro para los posibles estudiantes que vayan a generar, ¿no es cierto?, alguna licencia, etcétera. O lo que es más óptimo, por eso siempre en la medida que tenga más preguntas mi banco, puedo hacer estos juegos de pedirle menos preguntas a mí para un examen, y por lo tanto va a haber una mayor probabilidad de que las preguntas no se repitan. O sea, si yo tengo un banco de preguntas de 10 y hago una evaluación de 8 preguntas, es muy probable que las preguntas se repitan entre los estudiantes que ya la rindieron y entre uno y otro intento. Pero en la medida que tengo más preguntas, eso se hace menos evidente. No puedo, por ejemplo, decir, ya, sabes que voy a agregar otra pregunta para el estudiante. No sé si me explico. Sí, claro, de hecho al principio se van validando esas preguntas con los diseñadores de los contenidos, así que no hay problema. Exacto, sí. Pero no puedo agregar otra pregunta, a no ser que yo cree un nuevo banco de preguntas y le subo a este estudiante una evaluación nueva. No sé si me Sí, explico. claro, igual sería más engorroso porque yo creo que igual tendría que haber una preevaluación por el lado de la universidad, entonces, o fue o Exacta, no fue. exactamente, sí. Por eso no, nos resguardamos más con el banco de preguntas, y en la medida que vamos creando preguntas, también se va haciendo más, ¿cómo decir? Se va alimentando de mayor cantidad de insumos y de ítems para esta evaluación. Así que, pero no puedo ahí mismo crear o echar mano a una evaluación distinta, ¿no es cierto?, en la que yo pueda generar. Ahora, yo podría agregarle más preguntas, pero esas más preguntas también van a quedar al banco de la evaluación, y en ese sentido el estudiante podría tener un par de preguntas distintas al de sus compañeros, simplemente haciendo clic en la evaluación, ¿no es cierto?,
y creando, aquí están las 10 preguntas, yo podría crear una nueva pregunta al banco y lo va a seguir preguntando desde aquí. Pero tiene que ver con la obligación también con los de la universidad. Eso, maestro Víctor, tenías la manito levantada, Sí, cuenta. también un poco me pasó el ciclo pasado que yo terminé prácticamente el módulo y había un alumno, una alumna que había mandado por correo, que a mí no me llegó, o yo no lo vi, no, algo pasó, de la segunda evaluación, ¿no? Entonces, yo ya no tenía atribuciones para hacer modificaciones, así que me ayudaron desde la escuela. Y cuando me di cuenta, cuando hizo la prueba, no era la misma, porque en el fondo, bueno, era el mismo módulo, pero el banco de preguntas creo que debe tener muchas. Entonces me di cuenta que no era la misma. Entonces eso es, unos días después de un cierto periodo de tiempo no tiene atribuciones para perfil para hacer esas excepciones. Y segundo, el banco de preguntas no lo maneja uno prácticamente, ¿cierto? Creo que eso lo ven, se ve previamente. Uno en el momento no podría cambiar las preguntas. En Eso es. estricto rigor, maestro, no es que no lo maneje usted, sino que para efectos de todo lo que significa el protocolo de la modalidad online en Universidad Mayor, tiene que ser visado por sus diseñadores instruccionales. Entonces, si ustedes hacen alguna modificación, alguna pregunta, pueden seguir contactando al diseñador y comentarle, mira, quiero subir esta pregunta y ustedes sí pueden hacerlo. O sea, podrían agregar al banco de preguntas una pregunta nueva que apareció a propósito de un tema que surgió durante una sesión online. Entonces, justo aquí se me ocurre incluir una pregunta de desarrollo, por ejemplo, que son las preguntas de ensayo, o una pregunta de verdadero y falso, que a propósito las verdaderas y falsos son verdadero y falso, no pueden justificar, o una adopción múltiple. Entonces, desde ahí ustedes pueden agregar preguntas, pero siempre se sugiere que en la medida que hacen algún cambio, también lo comenten a sus diseñadores para que les puedan comentar. Lo más probable es que le digan, sí, vamos, está bien, se puede aumentar, porque cabe considerar además que nuestras evaluaciones van a tener un puntaje. Entonces, siempre el puntaje tiene que estar resguardado en los 100 puntos. Si yo sumo una evaluación, probablemente Va a cambiar. se desajuste y cambie a los 120 y ahí la nota se va a desarmar. Por Ok, eso es muchas que gracias. en ese sentido, a usted maestro por su pregunta, en ese sentido, sí tienen la necesidad de crear. No es que, no puedo. Pregunten, revísenlo, ustedes tienen, o sea, no es que no se pueda técnicamente, sí pueden hacerlo, pero también hay un tema formal de cómo nosotros vamos a poder incluir estas nuevas posibilidades. ¿Ya? Bien, y veíamos entonces que al darle una apertura completa a un estudiante y generábamos, ¿no es cierto?, esa excepción en toda la asignatura, el estudiante va a aparecer sin el 1, ¿no es cierto?, en una evaluación y por lo tanto van a poder responder de la manera en que sea necesario. Ahora, ¿qué ocurre cuando un estudiante en particular, por ejemplo, nos avisa para el examen 1? El mismo ejemplo que nos mostraba o nos compartía el profesor Joaquín. El estudiante Marcelo tiene que viajar. Esta entrega va del 8, o sea, termina mañana a las 23:59. El estudiante podría entrar hoy día a responderla, ¿no es cierto? O podría entrar mañana, pero justo está viajando entre ayer y pasado mañana. Entonces, no alcanzan a ingresar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este estudiante? Nos vamos a ir al libro de calificaciones, vamos a entrar al examen, que es el que tiene el conflicto, ¿no es cierto? Y vamos a ir a este estudiante que se llama Marcela. Vamos a agregar, ¿no es cierto?, excepciones. De hecho, habíamos agregado una en la mañana aquí, si se fijan. Vamos a restablecer los ajustes. Y quiero partir de cero para que en el fondo no aparezcan. Cuando hay excepciones para los estudiantes en particular, no les aparece la banderita, sino que les aparece si se fijaron, un icono como de relojito o de una excepción en particular. Entonces yo puedo decir, ok, este estudiante no puede ingresar
¿no es cierto?, desde hoy día que partía la evaluación y no va a poder responderla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Podríamos decirle, ¿sabes qué? Le vamos a dar permiso que esta evaluación para este estudiante se le muestre recién a partir del día 9, ¿ya? Pero fíjense, dice, escribe una fecha que sea anterior a la fecha de entrega de la evaluación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este estudiante va a poder entregar la evaluación el día 9. Este estudiante no le estoy cambiando la fecha a todo el curso, ¿ya? Y por lo tanto, a partir del día 9, este estudiante va a poder acceder a la evaluación. Y por lo tanto, desde aquí también le vamos a dar, ya veíamos que la evaluación original tiene 2 intentos, así que podemos darle 2 o 3 intentos o hasta ilimitados a este estudiante. Y una vez que está ok, le damos clic a guardar. Nuestro estudiante va a aparecer, ¿no es cierto?, con el icono de una apertura, de que tiene nueva fecha de entrega, y si nosotros ingresamos como si fuéramos el estudiante, vamos a entrar a ver qué pasa con esta excepción que le acabamos de dar al estudiante con una fecha de acceso distinta a la de sus compañeros, posterior. Lo mismo pasaría si fuese anterior, ¿no? Entonces vamos a ir a las evaluaciones y fíjense, el examen 1 no le aparece. A mí, yo profe lo veo, mis compañeros lo ven, pero a mí no me aparece porque me dice, o el profesor indicó, que a mí no se me va a mostrar ese examen hasta mañana o hasta el sábado en realidad. Y el día sábado a la hora indicada va a aparecer mi examen y yo voy a poder responderlo. En el tiempo específico que tengo, con los intentos que tuvieron todos mis compañeros y perteneciendo al grupo que habíamos configurado también en la mañana. ¿Se comprende la idea? Uy, me caí. ¿Aló? Sí, se comprende bien, se escucha bien. Ya, perfecto, ya. Entonces, lo que hicimos fue darle un tiempo distinto a este estudiante para que pudiese responder, ¿no es cierto?, su examen. Y por lo tanto, cuando llegue la fecha de examen de ese estudiante, va a poder ingresar y va a poder rendir su evaluación. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si un estudiante, esto lo vimos en parte en la sesión anterior, si un estudiante está ya, ¿no es cierto?, aquí vamos a ir a la actividad número 2, el estudiante ya entregó grupalmente la evaluación. ¿Se fijan? ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo agregar ciertas excepciones al grupo, también al grupo, fíjense, donde también yo puedo darle un nuevo intento solo al grupo. Profes, que sabe que mandamos la evaluación, pero se nos fue el archivo borrador. Entonces, podemos tener la opción de que nos deje enviarle la segunda opción. Entonces, puedo venir a las opciones de excepción para el grupo y darle un nuevo intento. ¿Qué va a significar eso? Que va a quedar cargada el primer envío, pero además ellos van a poder ingresar y volver a enviar un segundo envío. Y obviamente el que se va a calificar, el que va a aparecer aquí, va a ser el segundo envío. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a la vista previa del estudiante nuevamente? Y me voy a la actividad grupal. Entonces, cargando, ¿no es cierto? Y cuando voy a la actividad grupal, yo hago clic y me da la opción de intentar un segundo envío. ¿Se fijan? Entonces, yo hago clic en el intento 2 y en este intento 2 yo voy a ir y voy a escribir profesor, remito la versión final de nuestro documento grupal, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, acá yo puedo agregar un enlace, puedo agregar un archivo, puedo agregar un video, tal como lo hemos estado viendo, y lo enviamos. ¿Qué va a pasar? ¿Desea enviar la actividad grupal? Sí.
nuevamente nos envía el código de confirmación de envío y cuando salimos, ¿no es cierto?, me va a mostrar ver entregas. Y aquí me aparece el intento 1 que enviamos, ¿no es cierto?, con el borrador, y aquí aparece el intento 2 que todavía no está calificado. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros vayamos y observemos qué pasa con este estudiante? Voy a la actividad 2 grupal, me dice que hay uno para calificar, es decir, hay un envío que no le he puesto calificación, y desde acá, como hay una opción de nuevos intentos, hago clic, ya estoy con vista de profesor, ¿se fijan? Y aquí yo puedo observar, ¿no es cierto?, el intento 1 que ya había calificado en borrador, o puedo cambiarme al intento 2, ¿no es cierto?, que aparece en el último envío del grupo, donde voy a poder interactuar con el documento que ellos desplieguen, voy a poder calificar desde la rúbrica, vamos a ponerle una calificación un poco más baja, a ver, para que se note la diferencia. Entonces, frente a esto, uy, fue súper baja. La calificación segunda fue de un 3,8. ¿Ok? Y también me da la opción, volviendo hacia atrás con esta flechita, de hacer los comentarios al grupo. Entonces, esta será la calificación formal al trabajo, por ejemplo. Entonces, guardamos. ¿Qué ocurre entonces cuando vamos a ver la nota del grupo? Le guarda la última nota. ¿Por qué? Porque la configuración de la actividad quedó como se guarda la última calificación, independiente de los envíos. ¿Sí me explico? Sí, Sí, queda clarísimo. Súper, súper. Porque se fijaron, el primero tenía una súper buena nota, pero esa súper buena nota queda como en el historial, dado que, insisto, dentro de la configuración de la actividad, dispuesto que es la última calificación la que va a ir a la nota, no es un promedio. Ahora, si a mí me parece hacer un promedio, bastará que yo vaya a la tuerca y Cambio. cambie la configuración correspondiente. Exacto, sí. ¿Ya? Entonces, hemos visto cómo hacer excepciones, hemos visto cómo dar nuevos intentos a los estudiantes, hemos visto cómo, sin necesidad de cambiar la formalidad para el curso completo, un estudiante puede tener salvedades respecto de lo mismo, y también es factible, ¿no es cierto?, que nosotros vayamos a una evaluación X y revisemos la calificación del estudiante, ¿verdad? Y nosotros podamos eliminar el intento. Esto lo vimos en la mañana. Siempre la eliminación de los intentos implica que yo vaya, ¿no es cierto?, a los 3 puntitos, edito los comentarios. En el caso de los foros, aquí yo puedo editar comentarios y puedo borrar lo que escribí, ¿no es cierto? Y la eliminación del intento en este caso implicaría que yo dejo en 0, ¿no es cierto?, la evaluación de la rúbrica. Y por lo tanto la nota ya no queda visible. ¿Se fijan? Entonces elimino el intento. Para efectos del foro debo hacerlo desde la rúbrica. Para efectos de una evaluación bastará, por ejemplo, en este caso de la actividad grupal, que vaya a los 3 puntitos y elimine, por ejemplo, el intento 1 o el intento 2. Entonces, si yo quiero eliminar el intento 2, ¿no es cierto? Voy aquí a los 3 puntos y le digo eliminar. Les va a preguntar, ¿ustedes desean eliminar esta entrega? Sí. Entonces ahí ya les queda solo el intento 1. No es que yo elimine la nota, elimino el intento. Es como les borré el envío a los estudiantes. Entonces a ellos les sigue quedando el segundo intento que les habíamos dado, ¿no es cierto?, para que completen esta evaluación. ¿Ya? Y lo último tiene que ver con las notificaciones, la visibilidad, ¿no es cierto?, de los exámenes. Por ejemplo, nosotros veíamos cómo un estudiante podía o no ver un examen en una fecha en particular, pero si lo quiero hacer para todo el grupo, tengo desde cada módulo o de cada enlace
la posibilidad de dejar visible para los estudiantes una evaluación, simplemente haciendo clic, ¿no es cierto?, en visible. Si yo lo dejo oculto, como lo hemos visto, va a quedar como tarjado con un slash, y esto queda oculto para todos los estudiantes, estemos o no estemos dentro de la fecha de envío, ¿ya? Y simplemente se activará bajo mi rol dejándolo visible. Pero también tenemos las condiciones de publicación. Estas condiciones de publicación son para todo el curso. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo seleccionar a todos los estudiantes del curso, ¿ya? Donde a todos los estudiantes del curso les voy a decir, este foro termina el 9 de marzo, por lo tanto, yo a todos los voy a dejar visible a partir del 8. Les va a pasar exactamente lo mismo que pasaba con nuestra estudiante a la que le dimos plazo de vista un poco antes, o sea, un poco después, ¿se acuerdan? O también, si no es por fecha, podemos usar la opción de rendimiento. ¿Qué significa esto? Solamente van a poder ver el foro de discusión aquellos estudiantes, por ejemplo, que en la actividad 2 grupal, que está antes, ¿no es cierto?, obtuvieron, un 4.0. ¿Sí? Entonces, si yo en la actividad grupal tuve un 3,8, no voy a tener opción de ver el foro de discusión, por ejemplo. ¿Ya? Porque tiene que ver con el desempeño. Ahora, esto también depende del criterio que ustedes quieran utilizar para publicación. Lo mismo que si no me interesa hacer un criterio de desempeño, porque en realidad no pasa por el espacio, ¿no es cierto?, de que tengan que tener una calificación X, puedo hacerlo por fecha, ¿no es cierto? Y también puedo hacer lo mismo en términos de, ok, saco esto y le digo que lo muestre en la fecha determinada. Y lo mismo puedo hacer con respecto a grupos. Por ejemplo, yo puedo decir que a un estudiante en particular, por ejemplo, a este estudiante, ¿cierto? Que lo puedo hacer, es prácticamente lo mismo que estoy haciendo desde el libro de calificaciones. A este estudiante le vas a mostrar esta actividad a partir del día 8. Y le vamos a dar clic a guardar. Entonces, a partir del 8, a ver, ¿cuánto le dijimos? A las 15:38. Ah, ya la vería entonces. Pero en el fondo le puedo cambiar la fecha y el estudiante al ingresar, ¿no es cierto?, ya no podría verlo. A ver, vamos a cambiarle el horario para que sea mucho más visible, a partir de las 16:38. Entonces, damos clic a guardar. ¿Me quedó guardado? Sí. Voy a la vista previa y este estudiante, la única evaluación que debería estar viendo es la actividad 2, el pobrecito estudiante que le han quitado todos los permisos. Entonces, vamos a bajar cuando mi internet se digne. ¿Se fijan? Y solo está viendo la actividad 2. Las otras dos actividades están a disposición del estudiante, pero van a ser vistas en 10 minutos más, una, y el día sábado la otra. Entonces, aquí recién podrían participar solo en la actividad 2. No sé si ha quedado claro, hay alguna duda, porque esto lo puedo hacer tanto en forma individual como en forma grupal. ¿Se fijan? Sí. Estas son en general las principales maneras que tenemos para dar nuevos intentos, abrir las evaluaciones, cambiar, ¿no es cierto?, las configuraciones y sentirnos también con la libertad de que nuestro criterio docente también es importante cuando o a la hora de que nuestros estudiantes nos envían alguna información o solicitud particular. Como les Marcela, comenté, sí, dígame, maestro. esas condiciones de publicación entonces estarían en cada uno de los módulos, no hay un lugar específico. No, no hay un lugar específico. De hecho, si se Para cada fija, una actividad yo tendría eso. exacto. Sí, mire, Sí, fíjese, de perfecto. hecho, existe para la información de la asignatura. Si yo quisiera Perfecto. probar esto, por ejemplo, yo podría abrir mi información de asignatura y decir, ya, para Ya. que
un estudiante vea la planificación de asignatura, yo puedo Virtual, generar una perfecto, condición de publicación y para que vea esto, primero tiene que ver la información del docente. Entonces, perfecto. cuando dice rendimiento, aquí puedo ir, ok, siempre asociado a una, esto Ya, está pedido a ¿cómo se está llama? por defecto A en cada una Blackboard. de las, no me había dado cuenta que está en cada uno de los iconos. Exactamente, maestro, sí. Sí, está en cada uno de los iconos y por lo tanto las condiciones de publicación funcionan de la misma manera, pero atención, estas condiciones de publicación por rendimiento están asociadas siempre a las evaluaciones. No puedo hacer, por ejemplo, una publicación de revisa la planificación, sí y solo si viste la información del docente. Solo están asociadas por rendimiento, dicho sea de paso el concepto, a las evaluaciones, ¿ya? Pero tengo temas de publicación relacionados con fechas, por ejemplo, principalmente. ¿Ya? O sea, yo quiero ver que la planificación no se vea. En la mañana el profesor Víctor decía, yo lo que hago es abrir todo, 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 todo. Al contrario Porque de me lo empiezan a que, decir, profesor, que no está abierto tal cosa, ya digo, bueno, todo. claro, yo abro todo, 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 todo. Me queda Entonces, claro, me queda. pero puedo decir, ¿sabes qué? Lo voy a dejar con condición de publicación por fecha y ya, Y esto que se abra ahí la se va abriendo próxima solo. semana, se van abriendo solos y usted no necesita ni siquiera estar, se abrió, no se abrió, porque la Mm, plataforma responde a la fecha y horario que usted lo estipule. Así que no buenísimo. hay ningún problema con eso. Y bueno, claramente para las evaluaciones que son grupales, yo siempre sugiero que la dejen en condiciones de publicación con la fecha que se supone que se apertura la evaluación propiamente tal, ¿no es cierto? Y de esa manera yo tengo tiempo y espacio para crear los grupos sin que los estudiantes vayan a mirar. Entonces, porque si un estudiante va a mirar una evaluación grupal, recordemos, me bloquea la posibilidad de Ya, crear los grupos. Y en ese caso, cuando eso ocurra, vamos a tener que crear la actividad de nuevo, o sea, subirla de nuevo y eliminar esta, por ejemplo. No sé si me expliqué. ¿Me expliqué? ¿O no me expliqué? sí, 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 sí. Ah, ya, súper. No. Bueno, yo les había comentado que esta sesión era particularmente mucho más corta porque tenía que ver con lo que ya habíamos visto en la mañana, algunas cosas las fuimos recordando, ¿no es cierto? Pero tenía que ver básicamente con excepciones y con estos cambios de visualización. No sé si queda alguna consulta, duda, comentario en relación a lo de la mañana o lo que vimos ahora. Si no, es lo que yo hoy día por esta tarde tenía para compartir con ustedes. No, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Harto que leer, ¿no? Harto que leer, harto que revisar de grabaciones. Harto que ejercitar también, porque a veces el ejercicio es el que ayuda bastante más. Yo cuando partí Exacto. con estos cursos partí sin nada, entonces fue puro a prueba y errores, pero creo que la experiencia te hace aprender, pero con la ayuda suya ahí mucho mejor. Muchas gracias, maestro. Así es, y si nos damos cuenta es bastante intuitiva, nos permite, pero claro, este tipo de tips son mucho más específicos y a veces, claro, como no los tengo en el día a día, a lo mejor no pienso que van a ocurrir, pero como ocurren, nosotros se los mostramos. La otra, a lo Recordarles, mejor, queridos, no sé sí, si usted tiene respuesta a eso. Por ejemplo, que muchas veces los alumnos se comunican por el correo, el chat, pero que está ahí en uh-huh. el curso y no llega al que es un oficial, o hay un problema más que nada tecnológico que yo no lo puedo ver en mi correo oficial, eso, por ejemplo. Ya, puede ser y puede tener que ver, denme un segundo, puede tener que ver, maestro, primero que todo con la vista. Por ejemplo, cuando un estudiante nos está enviando alguna información eh, de, de comunicación más que el chat, porque no hay un chat en nuestra aula, por el foro, Un mensaje, eh, mensajes son. no, ya, si llega mensajería, por ejemplo, supongamos, a ver, voy a entrar al curso, voy a aprovechar de recordarles solamente, por eso entré aquí, esta sala de consultas está abierta para ustedes todos los días de 5 a 6 de la tarde si tuviesen alguna consulta en particular. Siempre están nuestros colegas de TI al otro lado de la pantalla para responder esas preguntas, ¿ya? Y Eso es para nosotros, supongamos, entonces, disculpe, Marcela, eso es para nosotros, no para los alumnos, entonces, esa sala de no, consulta. para ustedes,
solo para Buenísimo. ustedes como docentes. Solo para ustedes como docentes de 5 a 6 de la tarde y pueden hacer todas las consultas que requieran como docentes. No se graban las sesiones a menos que ustedes lo pidan y estén en una sesión más bien individual, pero en general siempre están los docentes haciendo consultas en relación a sus aulas virtuales. Y lo que les quería mostrar, bueno, esto se va a demorar un poco, pero Es un si yo quiero mensaje, enviar un mensaje, por ejemplo, a mí, ¿no es cierto? Debo hacer clic siempre en enviar una copia al correo. Si no hago clic aquí, no va a llegar una copia al correo. Entonces, esta es Mm, una prueba. ahí está, no, no me lo Y lo mandan con envío. copia al correo, por eso. Entonces, hagámosles recuerdo que tienen que enviarlo con copia al correo. Si no, toda vez que yo entre a mi aula y tengo un mensaje, me lo va a indicar con este Sí, icono de aviso. sí. Ahora, en este espacio, no se fijen mucho en mi correo, ¿no es cierto? Aquí, pero cuando me llega una copia de algo a mi correo, ¿no es cierto? Puede ser que no lo vea o no lo visualice en este espacio, sino que lo visualice desde un otro. Fíjense que aquí me está llegando un nuevo mensaje, ¿no es cierto?, que envió Marcela y que dice, esta es una prueba. Entonces, me llega el correo, no en los prioritarios, sino en el otro, como un Perfecto. mensaje con el texto, pero yo no puedo responder desde aquí. Tengo que ir a responder en Learn, o sea, tengo que ir a responder desde mi La sala. plataforma. Exacto, Perfecto. No, desde y me mi queda aula. clarísimo. Me debe haber pasado eso Perfecto. con ese alumno que, porque me estaba el mensaje ahí, pero yo no lo recibí, entonces no me lo mandó. Perfecto. No le enviaban, claro, no le enviaban probablemente con copia al correo. Entonces es importante, cuando usted les mande un mensaje o les envíe un anuncio, recuérdenle, estimados estudiantes, recuerden que deben enviar los Marcar. mensajes con la marca envío al correo para que yo lo reciba con más rapidez y pueda gestionarlo con mayor rapidez. Sí, perfecto. Eso. ¿Ya? Bien, maestros queridos. Muchas Por hoy gracias. día a ustedes, muchas gracias a ustedes. Por hoy día es lo que yo tenía para compartirles. Ay, no sé qué pasó. Ahí está. Para compartirles en esta tarde. Era bastante más cortito, la mañana fue más tortuosa a lo mejor. Agradecerles a ambos todo el compromiso, las preguntas que hacen siempre mucho más dinámica esta actividad y dejarles invitados para el lunes, que ya viene siendo la penúltima sesión del ciclo de inducciones con gestión de las herramientas de gestión propiamente tal. Ahí vamos a ver con mayor profundidad el Safe Assign, entre otras acciones que ya hemos estado como enunciando en estas acciones. Y el día 15 vamos a ver herramientas de inteligencia artificial que, dicho sea de paso, están pero potentísimas para este año en la generación de materiales, de rúbricas, de preguntas, bancos de preguntas, entre otras cosas. Así es que sin Perfecto. más, por mañana, maestro Joaquín, tenemos vacaciones igual que profesor Víctor. Muy bien. Que estén muy bien. ¿Listo? Muchas gracias. Un abrazo, que estén muy Gracias, bien, igual. buenas tardes. Chao, Nos Igualmente. chao. vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao.